el origen de Yom Kippur. El origen de Yom Kippur, conocido como el Día de la Expiación, se remonta a la época bíblica, específicamente al libro de Levítico en la Torá, Levítico 16, 29 a 34. Yom Kippur es el día más sagrado del calendario Israel, y su propósito es la expiación y el arrepentimiento. En este día, cuando se buscaba la reconciliación con Eloá, la convocación tiene su raíz en el ritual que realizaba el sumo sacerdote en el Mishkan, donde se ofrecían sacrificios para expiar los pecados de toda la comunidad de Israel. Uno de los aspectos más emblemáticos del ritual era el envío de un chivo expiatorio al desierto, cargando simbólicamente los pecados del pueblo. Según la tradición, el origen de Yom Kippur está relacionado con el episodio del becerro de oro, cuando los israelitas, recién liberados de Egipto, pecaron al construir y adorar a este ídolo. Moshe subió al monte Sinaí para pedir perdón a Eloá por este grave pecado, y después de 40 días, regresó con la segunda serie de tablas de la ley, el día 10º del 7º mes en el Sinaí. Yom Kippur marca el día en que Eloá perdonó a los israelitas por este pecado, estableciendo así el fundamento de este día como uno de expiación y reconciliación. Daniel 9:27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio por expiación y la ofrenda mecida, lo cual sucedió con el sacrificio de Yeshua en el madero en Pesaj, de una vez y para siempre, y es ofrenda como primicia en los resucitados. ¿Cómo se relaciona este evento con el sacrificio de Yeshua hace 2000 años? La relación entre Yom Kippur y el sacrificio de Yeshua hace 2000 años se centra en el concepto de expiación y reconciliación con Eloá, un tema clave donde existe una conexión teológica entre Yom Kippur y el sacrificio de Yeshua, primeramente, para el perdón por el pecado de la idolatría en el Sinaí. Yom Kippur es el día designado para la expiación de los pecados del pueblo de Israel, a través de rituales que involucraban sacrificios de animales en el templo, siendo el más notable el del chivo expiatorio. La sangre del animal simbolizaba el pago por los pecados del pueblo y la reconciliación con Eloá, sacrificio de Yeshua en el cristianismo. Según la teología cristiana, Yeshua se considera el sacrificio perfecto y definitivo por los pecados de la humanidad. La muerte de Yeshua en el madero es vista como un acto de expiación, que elimina la necesidad de los sacrificios animales en el templo, por Yom Kippur. La carta a los hebreos en Brit Hadashah establece explícitamente esta conexión, diciendo que Yeshua, como sumo sacerdote y sacrificio perfecto, ofreció su vida, de una vez y para siempre por los pecados de todo el mundo sin distinción, y que lo acepte como su Señor y único Salvador. Hebreos 9, versos 11 al 28. El cristianismo considera que Yeshua cumplió simbólicamente el papel de ambos aspectos del ritual de Yom Kippur, y el del sumo sacerdote que intercede por el pueblo, y que el sacrificio de Yeshua es entendido como una reconciliación definitiva entre Eloá y la humanidad. Diferencias clave en el judaísmo. Mientras que Yom Kippur se observa anualmente en el calendario judío y se basa en un ciclo continuo de arrepentimiento y perdón, y solo por un año. Para los creyentes en el Mashiach es un acto único que cubre los pecados de todos los tiempos, y ya no es necesario realizar más sacrificios animales ni rituales anuales, ya que creen que el sacrificio de Yeshua fue suficiente. En resumen, aunque Yom Kippur y el sacrificio de Yeshua abordan la necesidad de expiación de los pecados y la reconciliación con Eloá, el sacrificio de Yeshua es el cumplimiento final de los sacrificios exigidos en la ley sacerdotal, Levítico 16. Mientras que en el judaísmo talmúdico, Yom Kippur sigue siendo un día de arrepentimiento y reflexión cada año. La tradición de la cinta carmesí se menciona en el Talmud, Yoma 39 A y B, y está vinculada al día de Yom Kippur, el día de la expiación,
en el que los sacerdotes realizaban rituales para purificar los pecados de Israel. En uno de estos rituales se colocaba una cinta de lana carmesí en la puerta del templo de Jerusalén. Según la creencia, cuando los pecados del pueblo eran perdonados, la cinta milagrosamente se volvía blanca, simbolizando la pureza y el perdón, en referencia a Isaías 1:18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Sin embargo, después de la muerte y resurrección de Yeshua en el año 33, se dice que la cinta carmesí ya no volvió a tornarse blanca. Los judíos fariseos registraron que, durante los 40 años previos a la destrucción del segundo templo en el año 70, la cinta permaneció roja, lo que fue interpretado por ellos como una señal de que el sacrificio en el templo ya no era eficaz para expiar los pecados del pueblo. Este cambio es significativo para los seguidores de Yeshua, quienes lo interpretan como una señal de que, con su muerte y resurrección, el sacrificio de expiación definitivo ya había sido hecho, cumpliendo las profecías del Tanakh sobre el Mesías. A partir de ese momento, según los creyentes en Yeshua, los sacrificios en el templo ya no eran necesarios para el perdón de los pecados. En el judaísmo rabínico, se interpretaron estos eventos como un presagio de la futura destrucción del templo y una señal de que algo había cambiado en la relación de Eloah con su pueblo, aunque no necesariamente en referencia a Yeshua. Con el sacrificio de Yeshua se perdona primeramente el pecado por el becerro de oro de Israel, pero no por todos los pecados del mundo. Entendiendo la confusión, es importante aclarar algunos aspectos sobre el significado del sacrificio de Yeshua y cómo se relaciona con los diferentes tipos de pecados, incluido el pecado del becerro de oro y los pecados de toda la humanidad. El pecado del becerro de oro en el Éxodo 32 es un momento clave en la historia de Israel, cuando el pueblo, al sentir la ausencia de Moshe en el monte Sinaí, construye y adora un ídolo en forma de becerro. Este fue un grave pecado de idolatría, y Eloah estuvo muy enojado con los israelitas. Moshe intercedió por el pueblo, y finalmente Eloah los perdonó después de severas consecuencias. Este perdón es conmemorado, en parte, en Yom Kippur, cuando se busca la expiación de los pecados nacionales y personales. El sacrificio de Yeshua y la expiación se enseña generalmente en cualquier denominación, en que el sacrificio de Yeshua no aborda un pecado específico, como el del becerro de oro, sino que cubre todos los pecados de la humanidad. Esto incluye tanto pecados pasados, presentes y futuros. La creencia es que su sacrificio fue universal y definitivo para todos los seres humanos, abarcando todos los pecados, grandes y pequeños. Pero esto no es lo que significa este sacrificio. En las escrituras cristianas y en las mesiánicas, se afirma que el sacrificio de Yeshua es un acto de redención para todos los pecados del mundo. Aunque aquí hay una observación, si también están incluidos personajes como Nerón y todos los romanos. En Juan 1:29 se describe a Yeshua como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, indicando que su sacrificio es amplio y abarcador. En el 1 Juan 2:2 se menciona que Yeshua es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Este es un texto clave que diferencia entre los pecados de Israel y los pecados del mundo. Esto significa que su muerte en el madero fue solo para redimir el pecado por la idolatría del becerro de oro, Daniel 9:27, y por el arrepentimiento de los pecados, determinados en los 10 mandamientos, para ofrecer la posibilidad de perdón y reconciliación a toda la humanidad, cubriendo todos los pecados, ya sean de individuos o de naciones enteras. El concepto de todos los pecados, con el sacrificio de Yeshua en el madero, se entiende en el cristianismo como una oferta de perdón para todos los pecados. Pero para recibir ese perdón
y posterior recibimiento de la gracia por la misericordia de Eloah, según la enseñanza cristiana, es necesario creer en Él, aceptar su sacrificio y su resurrección. Pero poco o nada se habla de arrepentimiento. Es decir, aunque Yeshua murió primeramente por el pecado de Israel, por la idolatría en el Sinaí, Daniel 9:27, también lo fue para unir las dos casas, la de Judá y la de Israel, Jeremías 31:31, y para unir dos palos, el palo de José y el palo de Judá, en uno solo en la mano de Eloah, Ezequiel 37, versos 16 y 19, y posteriormente a excepción de Israel, que ya lo reconoce como su Mashiach. El gentil que lo acepte como tal requiere de un arrepentimiento de sus pecados pasados. Hechos 15, versos del 19 al 21, y abstenerse inicialmente de 4 infracciones, pues el perdón individual requiere una respuesta personal de fe y arrepentimiento por los pecados pasados, y comprometerse a no pecar más. Juan 8:11. El pecado y la expiación en Yom Kippur versus el sacrificio de Yeshua. En Yom Kippur, el pueblo judío hace la expiación de los pecados, anualmente con la ceremonia de un pollo sobre sus cabezas, que cubre los pecados cometidos por los judíos talmúdicos y seculares durante el año. Por eso, cada año es tradición que el pueblo judío busque la reconciliación con Eloah, y según ellos, no según la Torá, quedan inscritos en el libro de la vida. En cambio, el sacrificio de Yeshua fue considerado una expiación única y definitiva que, según la creencia mesiánica, y lo dice Pablo en el libro de Hebreos, cubre este pecado de idolatría para siempre, eliminando la barrera entre Eloah y el hombre, y la letra escrita en piedra, que es la que mata, pero solo para el cambio del sacerdocio levita, como consta en el capítulo 16 del libro de Levítico, el cual se hace al cambio por el orden sacerdotal de Melquisedec, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Por eso ya no hay necesidad de cada año celebrar Yom Kippur, como hace el pueblo judío, pues esto hace vano el sacrificio de Yeshua, sino como una conmemoración santa, de que nos quitó la carga más grande que teníamos como maldición en nuestras vidas, como casa de Israel, y menos asistir a sacrificios repetidos, si se llegara a construir el próximo templo por parte de la comunidad judío-talmúdica. En resumen, el sacrificio de Yeshua no solo perdona el pecado del becerro de oro de Israel, sino que también abarca todos los pecados del mundo. Sin embargo, cada persona debe responder a esa oferta de perdón mediante la fe y el arrepentimiento, según las enseñanzas que se establecieron en el Concilio de Jerusalén. Hechos 15, versos del 19 al 21. Teniendo en claro que Yom Kippur es por el pecado del becerro de oro, también lo es por los pecados pasados, si la persona se arrepiente y acepta a Yeshua como su Redentor. Pero en cuanto a los pecados presentes y futuros, eso depende de cada persona. Por eso Yeshua le dijo a la adúltera, vete y no peques más. Juan 8:11. Y no pensar que los pecados que se cometan después sea una carga para el Mashiach. Esto es un aspecto clave del mensaje del sacrificio de Yeshua que a menudo puede ser malinterpretado. El sacrificio de Yeshua y la responsabilidad personal. Es cierto que el sacrificio de Yeshua cubre los pecados pasados, presentes y futuros, potencialmente para toda la humanidad, pero la clave es que no todos están automáticamente perdonados sin más. Para recibir ese perdón, cada persona debe arrepentirse genuinamente de sus pecados, aceptar a Yeshua como su Redentor y llegar al Padre como su Salvador. Soy Ejad con el Padre, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Vivir una vida transformada, es decir, cambiar su comportamiento y alejarse del pecado. El sacrificio de Yeshua abre la puerta para el perdón de los pecados, pero cada persona debe caminar a través de esa puerta,
mediante el arrepentimiento y el cambio de vida. Y como bien señala, Yeshua mismo insistió en la responsabilidad personal de no seguir pecando. Esto lo vemos claramente en su encuentro con la mujer sorprendida en adulterio. Vete y no peques más. Juan 8:11. Esta declaración muestra que el perdón divino no es una licencia para pecar nuevamente, como lo hacen los judíos talmúdicos. Aunque Yeshua la perdonó en ese momento, le dio una advertencia clara de que debía dejar su vida de pecado. En otras palabras, el perdón no es automático para los pecados futuros. La persona debe mantenerse en una vida de rectitud. La idea de que el sacrificio de Yeshua cubre los pecados futuros no significa que estos sean perdonados automáticamente, sin arrepentimiento. El perdón futuro depende de que la persona reconozca sus errores, se arrepienta y busque el perdón activamente. En este sentido, el sacrificio es suficiente, pero la responsabilidad recae en la persona para vivir de manera acorde a esa gracia obtenida. Por eso en el cristianismo no se habla del proceso de santificación. La vida del creyente debe reflejar un cambio continuo, creciendo en virtud y alejándose del pecado. Si una persona peca después de aceptar a Yeshua, debe volver al arrepentimiento y no tomar el sacrificio como un permiso para pecar continuamente. Romanos 6, versos del 1 al 4. Responsabilidad después del perdón. En este sentido, aunque el sacrificio de Yeshua es una obra completa y suficiente para el perdón de todos los pecados, los creyentes debemos trabajar en nuestra salvación día a día y vivir conforme a los 10 mandamientos de Eloá. Pablo refuerza esta idea en Filipenses 2:12 cuando dice: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Primera de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esto implica que la vida del creyente es un camino continuo de fe, arrepentimiento y obediencia. Pues la salvación sí se puede perder. La enseñanza de no pecar más es crucial, porque el perdón está vinculado a la vida transformada. No es simplemente un acto jurídico donde los pecados son borrados sin consecuencia, sino un llamado a una vida nueva, en donde la persona busca constantemente agradar a Eloá, evitando el pecado. En resumen, el sacrificio de Yeshua abre la posibilidad del perdón por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Pero este perdón no es automático, es solo para los pecados pasados. En el momento de reconocerlo como el Mashiach, pero para los pecados presentes y futuros, cada persona debe cambiar su comportamiento y vivir conforme a los 10 mandamientos de Eloá. Por eso el Mashiach Yeshua enseñó en sus parábolas de un constante modo de vivir en santidad, precisamente porque el perdón requiere también un cambio de vida, no solo una aceptación pasiva del sacrificio, pues el sacrificio de Yeshua y la responsabilidad personal van de la mano. Es inconcebible que se pueda pecar, luego de recibir al Mashiach y dejarle la carga de ese pecado a Yeshua. Esos textos están mal interpretados. Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí, la palabra yugo simboliza la enseñanza o las responsabilidades que un discípulo debe llevar. En el contexto de la época, un yugo era una pieza de madera que se colocaba sobre dos animales para que trabajaran juntos en el campo, compartiendo la carga. Así, llevar el yugo representaba aceptar la enseñanza o guía de un maestro. Yeshua les está diciendo a sus seguidores que acepten su enseñanza y su estilo de vida, que es humilde y manso de corazón, ya que su yugo es fácil y su carga es ligera. A diferencia de las pesadas cargas que imponían algunos líderes religiosos, con leyes difíciles de cumplir. Yeshua ofrece alivio, descanso y una relación cercana con Eloá,
basada en amor y compasión, por nuestro arrepentimiento. Pero para los pecados presentes y futuros, quien debe encargarse de esa carga es el propio creyente, con el cumplimiento de los 10 mandamientos, que es la misma ley mosaica, Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 24. Cambio de ley sacerdotal. La carga que él llevó significó el cumplimiento de que esa ley sacerdotal, Levítico 16, quedaba abolida, la cual no podía cumplir ningún hombre, solo la podía cumplir el Mashiach. Ya quedó como letra muerta, 2 Corintios 3:6, y ministerio de la muerte, como la llama Pablo en 2 Corintios 3:7. Pues el templo aún estaba en pie y seguían los judíos fariseos haciendo los sacrificios de Yom Kippur cada año. Yeshua como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, no según el sacerdocio levítico. Esto es clave porque el sacerdocio de Melquisedec se ve como eterno y superior al sacerdocio levítico, que era temporal y ligado a la ley mosaica. Melquisedec es tanto rey como sacerdote, algo que no era común en Israel, donde el sacerdocio y la realeza estaban separados. Yeshua es visto como el cumplimiento de esta doble función, siendo esta parte importante del tema de la salvación individual. Además de haber aceptado al Mashiach Yeshua como su Redentor y creer firmemente en que, por medio de su sacrificio y resurrección ordenada por Eloa, lograremos la salvación y obtendremos la corona de la vida eterna, que solo la da el Padre. Joel 2:32, Romanos 10:9. Shalom.